Comienzo. No, pues me da mucho gusto saludarles. Me presento para quien sea la primera ocasión con quien tengo oportunidad de compartir este espacio. Mi nombre es Rafael Caballero Álvarez, soy profesor investigador en la Escuela Policial Electoral y en esta ocasión tengo el enorme gusto de compartir con ustedes este módulo sobre imparcialidad y neutralidad gubernamental en las elecciones, el cual forma parte del diplomado sobre procedimiento especial sancionador en materia electoral y derechos humanos. Les comento que originalmente la maestra Marta Alejandra Atello iba a ser la encargada de impartir en su totalidad este módulo, pero por cuestiones de agenda hubo necesidad de hacer ahí un ajuste y en este sentido vamos a compartir el desarrollo del módulo. A mí me corresponderá desahogar esta primera sesión y a ella la parte correspondiente al día de mañana. Bueno, para el desarrollo de la sesión me he permitido elaborar un PowerPoint, o mejor dicho, retomar un PowerPoint de pues algunas exposiciones previas. Me parece que estos materiales audiovisuales son sumamente útiles como herramientas didácticas y por eso yo en lo particular siempre recurro a alguna presentación para apoyar la exposición. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio. Les adelanto que también para quien le interese la presentación, con todo gusto se las puedo compartir por correo electrónico. Mi correo pues está justamente en esta primera lámina de inicio, no tienen más que solicitármela y a vuelta de correo se las hago llegar. Una última consideración antes de comenzar. Se refiere a que, bueno, con independencia de que yo pueda hacer una o dos pausas a lo largo de la sesión, para que tengamos algún intercambio de opiniones. Bueno, pues si alguien desea hacer alguna intervención en el momento que guste, lo puede hacer con absoluta libertad. Solamente les pediría que para eso abran su micrófono, para que les cedamos el uso de la voz, o bien mediante la herramienta esta de la manita en la caja de comentarios, o mejor dicho, la de la manita, porque a veces la caja de comentarios no la alcanzo a ver mientras estoy hablando, entonces mejor solicítenme la palabra con la herramienta y le cedemos igualmente el uso de la voz. Bueno, el tema, el contenido que voy a tener oportunidad de desarrollar, de comentar con ustedes, es el que aparece en esta lámina, ¿no? La idea es que hablemos sobre todo de los antecedentes del modelo de comunicación política, porque el principio de equidad y el principio de neutralidad de los funcionarios públicos guarda estrecha relación con la configuración del modelo de comunicación política. Por supuesto, no vamos a entrar en demasiadas honduras, pero me parece importante que entendamos, digamos, de dónde venimos, por qué nuestro sistema electoral ha sido o por qué en nuestro sistema electoral ha sido tan importante el incorporar justamente este principio constitucional de imparcialidad y neutralidad para servidores públicos, ¿no? Tenemos que entender algunos de los antecedentes que lo justifican hoy en la actualidad y cómo se vincula también este principio de neutralidad y de imparcialidad de los servidores públicos con otro principio fundamental que rige nuestro sistema electoral, que es el principio de equidad en la contienda. Si lo reflexionamos un poco, casi todo el andamiaje legislativo, jurídico, institucional que da forma a nuestro sistema electoral está pensado justamente para hacer prevalecer el principio de equidad en la contienda. Y esto guarda relación también con los antecedentes, ¿no? Hoy el principio de equidad en la contienda es la piedra de toque de nuestro sistema electoral en atención a las características que definían al sistema electoral que teníamos hasta antes de los años 90, ¿no? Entonces, bueno, el principio de neutralidad, el principio de imparcialidad que tienen rango constitucional, están estrechamente vinculados con el principio de equidad en la contienda. Y el tercer tópico que tenemos en la lámina se refiere a el contenido y alcances del artículo 134 constitucional, porque, como lo vamos a ver a continuación, a partir de que se configuró precisamente el modelo de comunicación política que tenemos en la actualidad, que deriva de la reforma constitucional del año 2007 y de la legal del año 2008, podemos advertir que se incorporó a nuestra Carta Magna este artículo 134 constitucional que
reitero, está vinculado con estos principios de equidad, de imparcialidad y neutralidad de los servidores públicos. Entonces, bueno, vamos a revisar algunos aspectos del artículo 134 constitucional, sobre todo en términos de sus dimensiones, de sus alcances. Y por último, vamos a comentar algunos casos y tesis relevantes relacionados con la temática general de este módulo sobre imparcialidad y neutralidad de los servidores públicos. Como les comentaba, bueno, en virtud de que vamos a intervenir dos integrantes de la Escuela Judicial Electoral como facilitadores, como docentes de este módulo, bueno, pues hoy nada más vamos a abordar algunos de los principales casos relacionados con la temática general de este módulo. Y mañana ustedes tendrán ocasión de retomar con la maestra Marta Alejandra Tello algunos otros casos relevantes y abordar algunas aristas adicionales de este principio de neutralidad, sobre todo vinculado con, o sobre todo estos principios de neutralidad e imparcialidad vinculados con la figura de la reelección, ¿no? Como todos recordaremos, esta es una figura que se introdujo en la más reciente reforma, que bueno, pues ya tiene sus años también, data del año 2014, y que, bueno, pues ha venido configurándose de alguna manera a partir de la experiencia, a partir de la experiencia acumulada, primero en el ámbito de las elecciones locales y la más reciente elección federal que data del año pasado, ¿no? Recordaremos que esta figura de la elección consecutiva o de la reelección, en su momento solamente fue entendida a partir de algunas grandes directrices que se establecieron en la Constitución y en la ley secundaria, sobre todo en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero digamos que no llegó a un nivel de filigrana, ¿no? De ser muy puntual y había muchos aspectos que quedaban en el aire. Como les digo, bueno, pues estos aspectos se han venido regulando en el ámbito de las entidades federativas, sobre todo a partir de la propia experiencia y también en atención a la experiencia federal que tuvimos ya el año pasado. Bueno, no está de más comentar, seguramente varios de ustedes lo saben, que esta primera ocasión en donde tuvimos la oportunidad de votar por una segunda ocasión por legisladores federales, legisladores y legisladoras en la Cámara de Diputados Federal, bueno, lo logramos hacer en atención a ciertas directrices, ciertas directivas que emitió el Instituto Nacional Electoral como parte de unos lineamientos, ¿no? Unos lineamientos que en su momento también fueron controvertidos por distintos actores políticos, pero que finalmente con algunos ajustes que ordenó la Sala Superior sirvieron de acicate para el desarrollo de esta, o para la aplicación ya en la práctica de esta figura de la elección consecutiva en esta primera ocasión en el ámbito federal, ¿no? Bueno, pues sobre ese tema ustedes tendrán oportunidad de discutir algunas cuestiones con la maestra Marta Alejandra Tello, porque este tipo de figuras como la elección consecutiva, pues genera una permanente tensión con principios constitucionales como los que vamos a comentar hoy, precisamente el de imparcialidad y de neutralidad, porque pues hay que tomar en consideración que quienes buscan reelegirse o repetir en el cargo, pues tienen acceso a ciertos recursos públicos que son inherentes a la función que desempeñan, ¿no? Pero a partir de estos principios de equidad y estos principios de neutralidad, el ejercicio de esos recursos públicos tiene que hacerse en atención a determinados parámetros, a determinados criterios. Pero bueno, reitero, sobre eso tendrán oportunidad de comentar con mayor detalle con la maestra Tello. Bueno, a continuación, como les decía, vamos a comenzar por estos antecedentes del modelo de comunicación política. Les adelantaba que me hago cargo, que no es el tema de la exposición, pero me parece importante que revisemos algunas cuestiones que han configurado el modelo de comunicación política y que están vinculados con estos principios constitucionales que vamos a comentar, ¿no? En este sentido, conviene recordar que, bueno, venimos de un sistema de partidos hegemónico, un sistema de partidos que definió también las características del sistema electoral a lo largo de buena parte del siglo XX. Recordemos que, bueno, pues prácticamente desde los albores del México postrevolucionario comenzaron a gestarse, a erigirse las principales instituciones políticas, algunas instituciones sociales y también culturales en nuestro país. Y en este sentido, bueno, pues empezó a configurar el sistema electoral mexicano, ¿no? Y también, por supuesto, el sistema político mexicano.
De hecho, hay una simbiosis innegable, irreductible entre los dos sistemas, el político y el electoral. Justamente, para nadie es ningún secreto que durante la etapa del partido hegemónico, el sistema electoral de alguna forma estaba diseñado y funcionaba en la práctica para favorecer el status quo, la permanencia del régimen que, reiteró, se identificaba sobre todo por este sistema de partido hegemónico. No es que hubiera un solo partido, como todos lo sabemos, pero las condiciones de competencia efectiva eran prácticamente nulas, de tal suerte que los partidos de oposición tenían pocas posibilidades de ganar elecciones ante estas circunstancias de inequidad, ¿no? Que no favorecían la competencia efectiva. A eso se refiere justamente el siguiente apunte que tenemos en este esquema, ¿no? La ausencia de competencia efectiva. Había un diseño estructural que de alguna manera limitaba a los partidos de oposición, a las fuerzas opositoras, para participar en condiciones de equidad con el partido hegemónico, ¿no? Durante este periodo también habrá que recordar que una característica muy particular de nuestro sistema electoral y de nuestro sistema político, evidentemente, tenía que ver con este modelo de autocalificación. Si recordamos, sería hasta el año de 1993 cuando cambiaríamos justamente este estado de cosas, este esquema, en función de la aparición de las primeras autoridades electorales especializadas, ¿no? Estamos hablando de los tribunales electorales y del Instituto Nacional Electoral. En ese entonces, bueno, pues estábamos hablando más bien del Instituto Federal Electoral. También en esos años 90 comenzamos a ver que se ve que se genera un fenómeno de descentralización de la función pública. Es decir, que las entidades federativas comenzaron a hacerse cargo de la organización y calificación de las propias elecciones en el ámbito local, ¿no? En el ámbito de los estados, porque prácticamente desde los años 40 y hasta justamente la etapa de los años 90, lo que tenemos es más bien un sistema electoral centralizado. Teníamos una dependencia, la Comisión Federal de Elecciones, que formaba parte de la Secretaría de Gobernación, y esta era la que se encargaba de la función electoral, tanto en el ámbito federal como en el de las entidades federativas, ¿no? Bueno, hasta los 90 vimos un cambio, un giro de 380 grados, y la función electoral dejó de ser centralizada, comenzó a dotarse a las propias entidades integrantes de la federación de esta responsabilidad, y bueno, pues el producto lo tenemos todavía vivo hoy día, son los OPLES y los tribunales electorales, que quizás estén un tanto disminuidos en comparación con las primeras atribuciones que se les dieron justamente en esos años 90 y que después, a partir de la reforma del año 2014, se modificaron, ¿no? En atención a que en esa reforma del año 2014 el IFE dejó de existir, se dio pie a esta autoridad nacional, el Instituto Nacional Electoral, y esta autoridad pues adquirió competencia para algunas cuestiones relacionadas con aspectos comiciales en el ámbito de las entidades federativas, ¿no? Bueno, entonces todo este esquema de cosas de lo que nos habla es de un sistema político poco competitivo, un sistema electoral diseñado y cuyo funcionamiento en la práctica beneficiaba al partido gobernante, y en realidad los demás partidos políticos, las fuerzas opositoras, pues ocupaban un lugar más bien como de comparsas, ¿no? No había una persecución política como sucede en un régimen militarizado, por ejemplo, se permitía la integración de partidos de oposición, pero pues no contaban con las herramientas necesarias como para que se convirtieran en una fuerza política competitiva que le disputara la hegemonía al partido oficial, ¿no? Bueno, a continuación tenemos una línea del tiempo que nos habla de algunas de las reformas más importantes que se dieron en términos de justamente equilibrar la balanza, ¿no? De incorporar este principio de equidad en la contienda. Como nos lo refleja la propia línea del tiempo, pues esto no se dio de la noche a la mañana, fue un proceso sumamente largo. Para quienes hayan estudiado en la literatura especializada sobre el tránsito el cambio político
y el tránsito a la democracia, recordarán que, bueno, pues estos procedimientos o estos procesos van acompañados por etapas que anteceden al cambio de régimen, ¿no? Una etapa que se considera como de liberalización, en donde el régimen comienza a flexibilizarse de una manera muy timorata, muy eh, eh, vamos, no tan abiertamente, ¿no? Muy tímidamente, con un control todavía bastante considerable en las instituciones políticas electorales, pero bueno, de alguna manera se empieza a dar esta apertura, ¿no? Bueno, pues este periodo de liberalización quizás lo podríamos asociar con las reformas que datan del año de 1973 y la de 1976 y quizás todavía las de los años 82 y 86. Las grandes reformas transformadoras, como todos lo sabemos, se dieron en la década de los años 90. Son justamente estas reformas que dieron origen al INE, al primer COFIPE, que dieron origen al Tribunal Federal Electoral, que después se convertiría en el actual Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, etcétera, ¿no? Pero bueno, hablando de el aspecto relacionado con el principio o los aspectos relacionados con el principio de equidad de la contienda, tenemos que en el año de 1973 se llevó a cabo una primera reforma constitucional que sembró, digamos, un germen sobre una variable que a la sazón se convertiría en un elemento sustantivo del principio de equidad en la contienda. Esta variable se refiere a una mayor apertura en los medios de comunicación masiva. Con la reforma del año de 1973, por primera ocasión, los partidos de oposición tuvieron la oportunidad de acceder a espacios de radio y televisión durante los procesos electorales, en específico en la etapa de campañas electorales. Y esto, como les decía, bueno, pues es una cuestión muy germinal, pero que nos habla de cómo paulatinamente se fue introduciendo el principio de equidad en la contienda que a lo largo de los años se materializaría en distintas aristas, ¿no? Bueno, entonces tenemos en esa reforma del 73 un aspecto importante que nos habla de que por lo menos en las etapas de campaña los partidos políticos, todos, pero naturalmente quizás los más beneficiados hayan sido los partidos de oposición, tuvieron oportunidad de acceder a espacios de radio y televisión. Y bueno, esto resultó beneficioso evidentemente en virtud de que los partidos de oposición pues tenían esta posibilidad de presentarse ante la ciudadanía, de difundir sus plataformas electorales, de dar a conocer los perfiles de sus candidatos, de igualmente difundir los postulados, los idearios del partido político o de los distintos partidos políticos, etcétera. Naturalmente, las condiciones de inequidad seguían estando presentes, ¿no? Pero, bueno, pues ya de alguna manera muy tímida se introducían estas variables, aun cuando, bueno, pues todo la cobertura mediática o el mayor porcentaje de la cobertura mediática se siguiera centrando en el partido oficial, ¿no? Esto cambiaría incluso con mayor énfasis con la reforma del año de 1976, que, bueno, pues muchos autores consideran que es el punto de inflexión de nuestro tránsito a la democracia, porque es la primera gran reforma transformadora que colocó a nuestro país en la ruta democrática. Y esto hay quienes consideran que es así en atención a, por ejemplo, esta variable que estamos explicando, ¿no? Si ya teníamos que en el año del 73 se permitió a los partidos políticos acceder a espacios de radio y televisión en el contexto de las campañas electorales, bueno, en el año del 76 todos los partidos políticos pasaron por un proceso de constitucionalización, es decir, que por primera ocasión se reconocía en la Carta Magna, la naturaleza jurídica y naturalmente constitucional, al estar contenida en este ordenamiento, de los partidos políticos, ¿no? Es una naturaleza jurídica que se sigue manteniendo hasta la actualidad y me refiero a que los partidos políticos fueron considerados a partir de entonces como entidades de interés público. De tal suerte que los partidos políticos a partir de entonces tienen que cumplir con ciertas funciones, tanto para con el sistema de partidos, para con el régimen político, como para con la sociedad en general.
Por ello es que justamente a partir de esa reforma del año de 1976, en el entendido de que los partidos eran considerados como entidades de interés público, tenían que cumplir con algunas obligaciones de socialización política, de construcción de una cultura política democrática, entre otras cuestiones. Por ello es que a partir de entonces los partidos políticos tienen como prerrogativa permanente el acceso a radio y televisión. Naturalmente los criterios de acceso a radio y televisión han cambiado a lo largo de los años, pero en esa reforma del año 70, bueno, estoy diciendo del año 76, aunque en realidad la reforma constitucional tuvo verificativo, si no me equivoco, el 8 de diciembre del año 77, casi un año después de que tomó posesión de la presidencia de la República José López Portillo, en atención, y bueno, esto resulta significativo porque en atención a que López Portillo fue el único candidato registrado para la elección presidencial del año 76, pues esto puso en evidencia todas estas cuestiones que estamos comentando, ¿no? La inequidad entre las distintas fuerzas políticas, el desgaste del régimen, la ilegibilidad que ya comenzaba a cernirse sobre el régimen y sobre la figura del partido, etcétera, ¿no? Entonces, López Portillo le encargó a su secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, que impulsara justamente esta reforma electoral. Bueno, después tuvimos algunas reformas durante los años 80 que modificaron algunos criterios para el acceso a radio y televisión, pero en realidad quizás la reforma más significativa porque sentó la regla que permite la asignación de tiempos y también de financiamiento público para los distintos partidos políticos, estriba en la reforma que se llevó a cabo en el año de 1990, ¿no? Ahí fue cuando se adoptó esta regla de distribución de tiempos oficiales en radio y televisión del 70-30 y también de alguna manera se sentó este precedente, este mismo criterio para la asignación de recursos financieros, ¿no? De los recursos públicos que reciben los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias que, como lo comentaba, están enfocadas a cumplir con estas funciones para con la sociedad y no solamente para con el régimen de partidos y con el sistema político, y por ello es que los partidos políticos reciben financiamiento de manera permanente, ¿no? No solamente en año electoral, sino a lo largo de los periodos ordinarios, aunque evidentemente durante los periodos o los procesos electorales reciben una mayor cantidad tanto de financiamiento público, en el entendido de que van a destinar dinero a la organización de campañas, como también en la presencia de radio y televisión. Bueno, en el año de 1996 tenemos una reforma que resultó importante en términos de comunicación política y que de alguna manera tuvo consecuencias materiales para el principio de equidad en la contienda en las elecciones que vendrían a continuación. Porque, perdón, con esa reforma del año 96, los partidos políticos adquirieron la posibilidad, la prerrogativa de contratar de manera directa espacios en radio y televisión sin que sirviera de intermediación el Instituto Federal Electoral. De tal suerte que los partidos políticos, los candidatos iban y tocaban la puerta directamente a los grandes consorcios televisivos, a los grandes consorcios de radio, de televisión y demás, y bueno, establecían acuerdos, contratos con estas empresas y bueno, pues accedían de manera directa al espectro radioeléctrico, naturalmente mediante un pago de por medio, o considerando un pago de por medio, que se saldaba con los recursos públicos que corresponden a los partidos políticos. Evidentemente, estos recursos también se tendrían que transparentar de acuerdo al esquema de fiscalización existente entonces, ¿no? Pero les decía que esta posibilidad de acceder de manera directa a los espacios en radio y televisión tuvo implicaciones importantes para el principio de equidad, porque en las elecciones del año 2000, pero particularmente en las elecciones del año del 2006, tenemos un fenómeno de contaminación política en los medios de comunicación masiva. ¿Qué es esto? Pues un fenómeno de despotización, que además se acompañó de otro fenómeno o de muchos otros fenómenos, entre los cuales podemos citar, por ejemplo, la guerra informativa o las campañas negativas o las campañas negras, ¿no? Justamente en ese contexto de la elección presidencial del año 2006, pues todos recordamos estas campañas que incluso algunos particulares hicieron en contra del candidato
entonces candidato, que hoy es nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando de empresas como, bueno, para no balconear a nadie, los expedientes están ahí, pero son empresas que su identidad gráfica es de color azul, ¿no? Entonces hacían campaña velada en favor del candidato postulado por el Partido Acción Nacional y campaña en contra del candidato postulado por la coalición encabezada por el Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Y no solo eso, sino que incluso un órgano del gremio empresarial, el Consejo Coordinador Empresarial, también impulsó una campaña mediática, contrató espacios en radio y televisión, justamente para hacer campaña en contra de el candidato Andrés Manuel López Obrador. Entonces, esto en la práctica se tradujo también en un desequilibrio entre las distintas fuerzas políticas, porque pues la contienda electoral no se dio en términos de ideas, no se dio en términos de debate, de diálogo, sino en términos de exposición mediática, de tal suerte que, aunque no hay, digamos, una prueba contundente de lo que voy a decir, lo cierto es que la contienda electoral se desahogó en buena medida en el ámbito de los medios electrónicos. Todavía no podríamos hablar de medios digitales, sino de los medios electrónicos tradicionales, la radio y particularmente la televisión. Y esto, pues como les digo, pudo haber trastocado el principio de equidad en la contienda, ¿no? Quien tenía más dinero, quien tenía más vínculos con las grandes empresas dueñas de los medios de comunicación o concesionarios, pues bueno, tenían naturalmente mayor presencia en estos espacios, ¿no? Esto pues se modificó con la reforma del año 2007, justamente teniendo como antecedente todos estos fenómenos tanto perniciosos, no calculados. Bueno, pues el legislador se dio la tarea de regular algunos aspectos relacionados con el acceso a radio y televisión, justamente en aras de otra vez hacer prevalecer el principio de equidad en la contienda, ¿no? En este sentido, a partir del año 2007, como todos lo sabemos, si bien los partidos políticos siguen teniendo esta prerrogativa de acceso permanente a radio y televisión, ahora la ejercen únicamente a partir de la administración que hace el Instituto Nacional Electoral. En ese entonces, en la reforma del 2007, pues todavía estábamos hablando del IFE, pero se le concedió esta atribución de carácter nacional, ¿no? El regular y el administrar el acceso de todos los partidos políticos, tanto los nacionales como los locales, a medios de comunicación masiva, radio y televisión. Y de tal suerte que desde la Constitución se estableció una prohibición tanto para los partidos políticos y candidatos como para los particulares, a efecto de que ningún actor político o social pudiese intervenir en el desarrollo de los comicios y con ello trastocar el principio de equidad en la contienda. De tal suerte que desde entonces, todos lo sabemos, está prohibido desde el texto constitucional la posibilidad de que tanto los particulares, teniendo quizás como referencia estos ejemplos que yo comentaba de las empresas, del Consejo Coordinador Empresarial, bueno, teniendo estas referencias, quizás el legislador fue que se dio la tarea justamente de establecer esta prohibición constitucional, de tal suerte que hoy en día, pues prácticamente nadie puede contratar espacios en radio y televisión en aras de intervenir en las preferencias electorales, ¿no? Para hacer campaña en contra o a favor de algún candidato o algún partido en específico. Y los partidos, reitero, siguen teniendo esta prerrogativa, pero únicamente a partir de las funciones de administración de los tiempos del Estado, que corren por cuenta del Instituto Nacional Electoral, de tal suerte que ningún partido o candidato puede ir, como ocurrió en esa elección del 2006, como ocurrió en la elección del 2000 y como ocurrió en la elección del 97, no pueden acudir directamente a tocar la ventanilla de los grandes consorcios televisivos o radiofónicos, ¿no? O radioeléctricos. Bueno. Entonces, bueno, aquí podemos ver cómo el modelo de comunicación política está pensado justo como para hacer prevalecer este principio de equidad en la contienda. Pero comentábamos también que con esa reforma del año 2007 se incorporó el artículo 134 constitucional, que también guarda relación con el modelo de comunicación política, pero en particular el artículo 134 constitucional está enfocado en establecer ciertos criterios
ellos ciertos diques para la intervención de los funcionarios públicos en los aspectos comiciales. De tal suerte que el artículo 134 constitucional, entre otras cosas, prohíbe, por ejemplo, la propaganda personalizada, prohíbe, por ejemplo, el uso de recursos públicos con fines electorales y mandata a los servidores públicos de todos los rangos de la administración pública, sea federal, municipal, estatal, etcétera, a ejercer estos recursos de manera responsable, ética, profesional, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, estas características del modelo de comunicación política fueron sentadas desde aquella reforma del año 2007-2008. Y bueno, pues justamente en esta lámina tenemos, digamos que los aspectos centrales que se modificaron con esa reforma del año 2007. Como ustedes pueden advertir, pues casi todos los aspectos están enfocados en configurar lo que conocemos hoy como el modelo de comunicación política, todo lo que tiene que ver con cobertura noticiosa, con la intervención de medios de comunicación, con el acceso a estos medios por parte de los partidos políticos a través de las funciones que fueron delegadas en el Instituto Federal Electoral, etcétera, ¿no? Pero como parte de este catálogo hay un aspecto que resalta en negritas a mitad de la lámina y que se refiere justamente a algunas cuestiones que están reguladas tanto en el artículo 41 que se refiere a todos los aspectos comiciales de nuestro país, como en este artículo 134 que regula algunos aspectos igual vinculados con el modelo de comunicación política, pero también con el ejercicio de el cargo para el caso de los servidores públicos. Y este aspecto se refiere a que durante los periodos electorales, en particular durante el periodo de campaña, se tiene que suspender la propaganda gubernamental, ¿no? Esto, si bien es algo que ya se encontraba incorporado en el antiguo COFIPE, bueno, pues se le dio todavía un mayor énfasis en la reforma del propio COFIPE que se suscitó en ese año 2008 como consecuencia de la reforma constitucional previa del año 2007, ¿no? Entonces, bueno, pues se puso mayor énfasis en esta necesidad de que los servidores públicos se contengan, se resistan a la tentación de emitir comunicados, de emitir mensajes, de emitir contenidos en el contexto de las campañas electorales. Aunque, bueno, pues no todos los contenidos que difunden las autoridades gubernamentales o las entidades públicas en general, se deben de suspender durante el periodo de campaña. La propia Constitución establece algunos supuestos en los cuales está permitido la difusión, está permitida la difusión de mensajes gubernamentales. Estos supuestos solamente se relacionan con cuestiones de seguridad pública, cuestiones relacionadas con la salud, cuestiones relacionadas con la protección civil, etcétera. O sea, información gubernamental que está asociada con actividades que por su propia naturaleza no se pueden suspender. Bueno, pues este tipo de información sí está permitida, pero a partir también de esa reforma se obligó a a las instituciones gubernamentales, perdón, que cuando se emitan este tipo de publicidad, este tipo de propaganda, se tiene que hacer alusión a que es un programa gubernamental y que no tiene tintes político-electorales. Esto nuevamente teniendo en consideración o tomando como parámetro el principio de equidad en la contienda, ¿no? Y pues justamente a continuación quisiera compartir con ustedes algunas ideas muy básicas, muy elementales respecto a el principio de equidad en la contienda. Ya comentábamos que, bueno, este principio quizás pueda ser la piedra angular de nuestro sistema electoral. Y bueno, pues esto es así por las características que definen al propio principio, ¿no? Como comentábamos, bueno, pues hasta antes de las grandes reformas transformadoras de los años 90, lo que teníamos era más bien un sistema de competición pues muy inequitativo que favorecía a una sola fuerza política, ¿no? Y bueno, pues en ese entendido, en realidad no podíamos hablar de que estuviéramos frente a un sistema político o frente a un sistema electoral acorde con principios y prácticas democráticas
democráticas, ¿no? Evidentemente, si todo el andamiaje institucional, legislativo, jurídico está pensado y funciona en la práctica para favorecer, para beneficiar a una sola opción política, pues evidentemente no estamos hablando de un régimen auténticamente democrático, ¿no? Un régimen plenamente democrático es este que justamente considera como piedra de toque el principio de equidad y que en función de eso, pues adopta medidas, adopta diseños, políticas, establece criterios y establece reglas muy claras para favorecer la competencia efectiva entre las distintas fuerzas políticas, ¿no? Por supuesto, las reglas, todos estos criterios, todos estos diseños, todas estas políticas que están pensadas en hacer prevalecer el principio de equidad en la contienda, pues pueden adquirir distintos matices, ¿no? Esto depende pues de las características particulares del contexto específico, de los antecedentes históricos, de los antecedentes políticos, etcétera, ¿no? Y esto lo comento porque, como lo habíamos mencionado cuando hablábamos de esta línea del tiempo, de las grandes reformas, bueno, a partir de las reformas de los años 90 se estableció este criterio de asignación tanto de tiempos oficiales en radio y televisión como de financiamiento público que responde a un criterio diferenciado del 70-30, ¿no? Un criterio que asigna una determinada cantidad de recursos o una determinada cantidad de tiempo aire en radio y televisión a los distintos partidos políticos de manera estrictamente equitativa, es decir, en términos iguales para todos los actores políticos, pero también en atención a un criterio de proporcionalidad, es decir, en atención a la fuerza electoral que tiene cada partido político. Bueno, hay quienes critican, quienes no están de acuerdo con este criterio, hay quienes consideran que si un partido político tiene el registro, cumplió con todos los requisitos para obtener el registro y tiene la posibilidad de participar, de presentarse en elecciones, pues tendría que contar con exactamente las mismas condiciones de equidad respecto a los demás partidos políticos. Hay quienes consideran que pues el modelo que tenemos es el ideal porque toma en consideración justamente la fuerza electoral de cada uno de los partidos políticos, de tal suerte que, bueno, pues por ejemplo, los partidos de nueva creación, como todos lo sabemos, participan en esta distribución que hace el Instituto Federal Electoral tanto de recursos públicos como de tiempos en radio y televisión, de manera equitativa que responde al 30% de todo el universo que puede distribuir el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Entonces, bueno, ahí incluso los partidos de nueva creación, pues reciben financiamiento público y reciben espacios en radio y televisión, en atención a este criterio de equidad, digamos, a rajatabla, ¿no? En donde todas las fuerzas políticas reciben exactamente lo mismo. Pero el otro criterio que además se refiere al porcentaje mayor, al 70% de toda la bolsa, de todo el universo, ese se asigna en función del porcentaje de votos que cada partido político obtuvo en la elección previa. Naturalmente, los partidos de nueva creación pues quedan excluidos de esta asignación porque son de nueva creación y no han participado en ninguna elección, ¿no? Si conservan el registro, bueno, pues ya tendrán oportunidad de en la siguiente asignación, pues recibir recursos y espacios en radio y televisión en atención al porcentaje de votos que hayan obtenido, ¿no? Pero, reitero, quienes son partidos de nueva creación, pues no tienen la posibilidad de participar en esta asignación del 70% del total de espacios en radio y televisión y del total de recursos públicos que se asignan a los partidos políticos. En esta misma dinámica se incorporan también a los candidatos independientes, ¿no? Los candidatos independientes, lo establece la legislación, son considerados como si fuesen partidos de nueva creación, de tal suerte que todos los candidatos independientes se les considera como si fueran un solo partido político y por lo tanto la asignación que se hace del 30% de manera equitativa, bueno, pues se distribuye entre los distintos candidatos independientes que se hayan registrado para una elección en específico, ¿no? Igual ocurre para el caso de radio y televisión. Los candidatos independientes
también están obligados a respetar esta regla constitucional de no contratar o comprar de manera directa espacios en radio y televisión, y por lo tanto pues acceden a estos medios electrónicos también en atención a este criterio de asignación del 30%, del cual se hace cargo el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Igual, bajo el mismo criterio, los candidatos independientes se les considera como un partido de nueva creación, y en tal sentido, entre los candidatos registrados para una misma elección, se distribuyen los espacios en radio y televisión que les corresponden, ¿no? Bueno, esto de los candidatos independientes lo menciono nuevamente para tener presente el principio de equidad. Evidentemente, para que los candidatos independientes tengan posibilidades de ganar elecciones, pues requieren de estas condiciones de equidad, ¿no? Si solamente se les reconoce el registro a estas personas como candidatos independientes, pero no se les dota de herramientas en términos materiales, pues lo más probable es que los candidatos independientes y las candidatas independientes pues no ganen ninguna elección, ¿no? Además de que, bueno, pues recordemos que las candidaturas independientes no pueden participar en la asignación de escaños por el principio de representación proporcional, sino solamente por el principio de mayoría relativa, ¿no? Bueno, en el ámbito municipal sí es posible que una fórmula encabezada por un candidato o una candidata independiente, mediante el principio de representación proporcional, pueda incorporar en el cabildo, en la integración del ayuntamiento, algunas personas de su planilla, ¿no? Pero en el ámbito de legislativo, tanto en el local como en el federal, y pues esta posibilidad está cancelada, y también para las elecciones unipersonales, ¿no? Como el caso de las elecciones para gubernaturas o para presidente de la República. Y los candidatos independientes solamente pueden participar justamente por este principio de mayoría relativa. Pero reitero, para el caso de escaños que se asignan por el principio de RP, pues esta posibilidad está cancelada. Y esto, reitero, responde nuevamente a que se haga prevalecer el principio de equidad en la contienda, ahora no tanto para los partidos, sino para los candidatos independientes. Incluso, ustedes recordarán que tanto la Corte como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Sala Superior, ha fijado criterios significativos que buscan justamente equiparar estas condiciones de equidad para el caso de los candidatos independientes. Por ejemplo, modificando el criterio de prevalencia de financiamiento público sobre el privado, ¿no? Para el caso de los candidatos independientes, bueno, pues este criterio no aplica, de tal suerte que los candidatos independientes pueden obtener una mayor cantidad de recursos mediante financiamiento privado en comparación con el que reciben de financiamiento público, pero evidentemente tienen que respetar también los topes de gastos de campaña y cumplir con las obligaciones de fiscalización, ¿no? Bueno, como cierre de esta primera parte de la exposición enfocada en destacar estos aspectos del principio de equidad en la contienda, conviene señalar o hacer referencia al apunte final de esta lámina, ¿no? La equidad en los procesos electorales significa una condición de legitimidad de las elecciones y un fundamento de legitimación de la democracia, ¿no? Este es un aspecto que vale la pena tener en consideración porque, como les decía, en aquellos casos en donde está ausente este principio de equidad, con independencia de los matices, de las características particulares que pueda adquirir, en los casos en donde está ausente, pues no podríamos hablar de un sistema plenamente democrático, ¿no? Si estamos insertos en un sistema electoral y en un sistema político que favorece a una sola fuerza política, pues en realidad no estamos hablando propiamente de una democracia, ¿no? Bueno, a continuación vamos a revisar el contenido del artículo 134 constitucional para, pues después, plantear algunas reflexiones acerca de los alcances que tiene y la segunda parte de esta sesión, comentar algunos casos en concreto, ¿no? Cómo en la práctica se han advertido algunas vulneraciones a estas reglas constitucionales contenidas en el artículo 134. Bueno, solamente no está todo, evidentemente, todo el contenido del artículo 134, sino solamente aquellos párrafos que guardan relación con lo que estamos hablando, con el principio de equidad y con los principios de neutralidad y de imparcialidad de servidores públicos. Bueno, en primer término, tenemos que en el en el párrafo primero de este artículo 134, se establece que los recursos económicos
de que dispongan la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales, para el caso de la Ciudad de México, se deben administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, ¿no? Es decir, que se establece una suerte de cláusula de ética pública para que los funcionarios que tienen bajo su responsabilidad la administración y ejercicio de recursos, pues lo hagan en atención justamente a estos principios, ¿no? A estas cuestiones que quizás pudiéramos considerar en términos declarativos, pero que, reitero, sirven como parámetro en términos de ética pública, ¿no? Esta necesidad de administrar y ejercer los recursos de manera eficiente, eficaz, responsable, etcétera, ¿no? Bueno, en el siguiente párrafo al cual vamos a hacer alusión es el quinto. Bueno, en este artículo 5, en el artículo, perdón, en el párrafo 5 de este artículo 134, se refuerza lo establecido en el artículo primero, ¿no? Se hace alusión a todas las autoridades de la administración pública en los distintos órdenes de gobierno y se hace una reiteración respecto a que los ejercicios, perdón, respecto a que los recursos que tienen a su cargo se ejerzan de acuerdo a lo que establece el propio artículo 134 de la Constitución y las leyes reglamentarias, ¿no? ¿Cuáles son esas leyes reglamentarias? Bueno, pues hablando de la materia electoral, evidentemente estamos hablando de todo el corpus juris de nuestro sistema electoral, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los reglamentos que emite el Instituto Nacional Electoral, los lineamientos, etcétera, ¿no? Pero también podríamos considerar algunos ordenamientos que no son de naturaleza propiamente electoral, por ejemplo, la Ley Federal de Responsabilidades administrativas y otros ordenamientos de esta naturaleza, ¿no? Que igual pues están enfocadas en garantizar o en generar condiciones de responsabilidad precisamente para los servidores públicos por lo que respecta a el ejercicio de los recursos que tienen bajo su responsabilidad. Bueno, en el párrafo sexto se establece que los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases, una reiteración adicional, y quizás en lo que nos podríamos enfocar más por la temática que estamos revisando, se refiere a los contenidos del párrafo séptimo y el párrafo octavo de este artículo 134. Bueno, en el párrafo séptimo se establece que los servidores públicos de los distintos órganos de gobierno, nuevamente se hace mención de la federación, las entidades federativas, los municipios, las demarcaciones de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad, se dice de manera textual, con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Entonces, podemos advertir aquí en este párrafo séptimo de manera literal, de manera textual, esta vinculación entre los dos principios que hemos venido comentando a lo largo de esta primera hora, ¿no? El principio de equidad y el principio de imparcialidad. Los servidores públicos tienen que cumplir justamente con ambos principios y de alguna manera el ejercicio o la observancia del principio de imparcialidad se tendría que traducir justamente en la preservación del principio de equidad. Si los funcionarios públicos atienden a estas directivas que encontrábamos en el párrafo primero de este mismo artículo, de conducirse con responsabilidad, honradez, ejercer los recursos con eficacia, eficiencia, etcétera, en la medida en que hagan eso, pues de alguna manera se estarían sentando bases que garanticen el principio o la prevalencia del principio de equidad. En la medida en que sean imparciales con el ejercicio de los recursos que tienen bajo su responsabilidad, pues estarían contribuyendo a preservar el principio de equidad. Y bueno, en el párrafo octavo también podemos advertir algunos o un contenido que también está vinculado con ambos principios, ¿no? Pero aquí se toma como referente el modelo de comunicación política y en particular lo que respecta a la propaganda.
Dice este párrafo octavo del artículo 134, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, debe tener carácter institucional y fines informativos. Bueno, ya hace rato comentábamos que a partir de cómo se configuró el modelo de comunicación política, quedamos que durante las etapas de campaña en un proceso electoral se tiene que suspender la difusión de propaganda institucional o de propaganda gubernamental, para decirlo con mayor precisión, ¿no? Aunque hay algunos aspectos que no... o algunos mensajes que pueden sortear, digamos, esta restricción, estos que ya comentábamos, ¿no? Los que tienen que ver con la protección civil, cuestiones de salud, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto se reitera justamente en esta parte, en este párrafo octavo del artículo 134 constitucional. Los mensajes gubernamentales deben de tener un carácter institucional y perseguir fines informativos, educativos o de orientación social. Y bueno, pues el complemento de este párrafo octavo, de alguna manera también está relacionado con estos principios de equidad y de imparcialidad, porque a lo que se refiere, para decirlo en términos muy coloquiales, este complemento es a una prohibición de la propaganda personalizada de los servidores públicos, ¿no? Como ustedes pueden advertir, textualmente, este párrafo octavo, la última línea del artículo 134 señala que en ningún caso la propaganda gubernamental debe incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Y por ello es que a partir de esta reforma del año 2007-2008, es que hemos visto que ha ido a la baja la presencia de los servidores públicos justamente en las campañas institucionales que despliegan los distintos órdenes de gobierno, ¿no? Antes era muy común que pues aparecieran en espectaculares, en gacetillas, en inserciones en prensa, en publicidad móvil, qué sé yo, imágenes de gobernadores, de legisladores, senadores, senadoras, diputados, diputadas, incluso de presidentes o presidentas municipales. Bueno, pues hoy esta posibilidad, a la luz de lo que dispone el artículo 134, está prácticamente cancelada. Eso no quiere decir, evidentemente, que no haya comunicación entre los gobernantes y los gobernados, que no haya áreas de comunicación social en donde se difundan obras públicas, logros de la gestión gubernamental, actividades de vinculación empresarial, qué sé yo, ¿no? Cualquier cuestión relacionada con la gestión pública, con la gestión gubernamental, pues por supuesto que se puede publicitar, pero con fines estrictamente institucionales. No puede salir ahí el gobernador hablando de sus propios logros de gobierno, y por eso es que a partir de entonces vemos que incluso la dinámica incluso la forma de procesar la comunicación social de las entidades de gobierno ha venido cambiando, e incluso desde el inicio, cuando empieza un gobernador, por decir algo, pues se crea, digamos, como una imagen gráfica del gobierno estatal, ¿no? Y entonces, pues tenemos justamente que ya la imagen gráfica es una manifestación de la comunicación social en términos institucionales de las entidades gubernamentales, y ya no una manifestación de propaganda personalizada, ¿no? Y también sabemos que en el contexto en donde se cumple un año de gestión de los servidores públicos, pues estos sí tienen la posibilidad de presentarse y de viva voz, pues plantearles a las y los ciudadanos algunos de sus logros, de los logros de su gestión. Pero esto también tiene que atender a ciertos criterios específicos. Por ejemplo, que esta difusión de mensajes se dé con una proximidad a el momento de la gestión que se está informando. Es decir, si está un gobernador, una gobernadora informando, rindiendo su primer informe de gobierno, pues esto tendría que ser justamente un año después de que haya tomado posesión del cargo. No se vale que a los 6 meses de haber tomado posesión del cargo esté rindiendo un informe de gestión, ¿no? O que al año y medio
esté igualmente difundiendo mensajes relacionados con su primer año de gestión. Entonces, hay criterios fijados por la Corte, pero particularmente por el Tribunal Electoral, que señalan justamente que bueno, quienes rindan algún informe de gestión, legisladores, gobernadores, bueno, titulares del Poder Ejecutivo, etcétera, lo pueden hacer siempre y cuando atiendan a este criterio de temporalidad, ¿no? A esta cercanía con el periodo de gestión que se está informando. Y también otro criterio que vale la pena tener en consideración se refiere a los alcances territoriales, ¿no? No se vale que, por ejemplo, el gobernador de Chiapas o de Yucatán contrate espacios para dar a conocer sus actividades de ese primer año de gobierno en entidades que están al otro lado del país, ¿no? En Baja California, en Sonora, en Nuevo León, pues porque a la ciudadanía de aquellas entidades pues en realidad no tienen interés, bueno, podrían tener interés, pero no de manera directa porque no es la población a la cual gobierna. Evidentemente, si es el gobernador de Chiapas, pues tendría que dirigirse a la población chiapaneca. Si es el gobernador de Oaxaca, pues tendría que dirigirse a la población de Oaxaca. Claro, puede haber algunas excepciones por el funcionamiento orgánico de la difusión o la cobertura de la tecnología que hace funcionar a la radio y televisión, ¿no? O sea, es imposible que si nosotros vivimos en Chiapas, pero casi en frontera con Oaxaca, pues no nos llegue la señal de Oaxaca, ¿no? O sea, es muy difícil porque pues las delimitaciones son territoriales, pero no en el espectro radioeléctrico, ¿no? Pero eso puede ser perfectamente entendible. Reitero, lo que podría ser objeto de sanción, y de hecho lo ha sido, hay muchos casos que ha resuelto la Sala Superior, en donde, bueno, pues como parte de los paquetes de publicidad que contratan los gobiernos estatales de una localidad, de una entidad federativa en específico, bueno, pues resulta que se están transmitiendo mensajes o se contratan inserciones de prensa en medios de entidades completamente ajenas a aquella en la cual gobierna, ¿no? Entonces eso evidentemente no está permitido. Bueno, algunas de las reglas, es decir, de los criterios particulares que derivan de estas directivas contenidas en el artículo 134 constitucional, pues evidentemente los encontramos en la ley secundaria, ¿no? En la Ley General de Partidos Políticos, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, etcétera. Es decir que, bueno, pues estos principios o estas premisas o estos mandatos constitucionales que de alguna forma podríamos considerar como genéricos, al estar incluidos justamente en la Constitución, bueno, pues se empiezan a afinar, empiezan a adquirir un mayor grado de sofisticación, un mayor grado de diseño técnico, pues justamente en las leyes secundarias, ¿no? Entonces, algunas de las reglas derivan del artículo 134 constitucional y que se recogen en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las encontramos en el artículo 449 de este ordenamiento, ¿no? Bueno, no me detengo demasiado en la lámina por cuestiones de tiempo, solamente me enfoco en los dos apuntes que están resaltados con negritas, ¿no? Tenemos que la difusión por cualquier medio de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud o la necesaria a la protección civil, en casos de emergencia está prohibida, ¿no? Esto que ya habíamos comentado. Desde el inicio de las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral está prohibida la difusión de mensajes por parte de las autoridades gubernamentales, salvo aquella que está relacionada con estos tres aspectos en específico, sobre los cuales hemos venido siendo muy enfáticos, ¿no? La protección civil, la salud e información relacionada con cuestiones educativas, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos un contexto que nos sirve de ejemplo en sí mismo, muy reciente, ¿no? En estos años de pandemia, pues hemos tenido elecciones y, bueno, pues las autoridades sanitarias han debido informar a la población acerca de las campañas de vacunación, acerca de las recomendaciones, acerca del cambio del semáforo, etcétera. Bueno, pues esto está es algo perfectamente lícito en atención
a lo que se dispone en la Constitución y a cómo se configura de manera específica en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ¿no? Y bueno, el segundo aspecto, el segundo apunte sobre el cual me parece importante hacer igualmente énfasis, se refiere a la utilización, bueno, que en el artículo 449 de la LEGIPE se señala que la utilización de programas sociales y de sus recursos de los distintos órdenes de gobierno, federal, estatal, municipal o de la Ciudad de México, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato, pues igualmente es una conducta sancionable, ¿no? De tal suerte que ninguna entidad gubernamental, con independencia del nivel de administración pública al que se refiera, estatal, municipal o federal, puede condicionar programas sociales o beneficios sociales a la ciudadanía a cambio del voto en determinado sentido, ¿no? Esto incluso podría considerarse o podría sancionarse no solamente por la vía administrativa, es decir, una sanción que se imponga por parte del INE o de los soples o de los tribunales electorales, sino que incluso podría constituir una conducta que podríamos catalogar propiamente como un delito y que en tal razón podría ser sancionada por un juez de la causa penal, ¿no? De la vía penal. Y de hecho, pues justamente a esto se refiere el siguiente apunte, la siguiente lámina, en el artículo 134, perdón, de la Ley General en materia de delitos electorales, se establecen algunas conductas que, reitero, pueden ser sancionadas por la vía administrativa a través de las autoridades de corte administrativo o de corte jurisdiccional, como son los soples, el INE y los tribunales electorales, pero también pueden constituir conductas que se cataloguen propiamente como delitos. En tal sentido, pues, corresponde a el Ministerio Público llevar a cabo la investigación correspondiente, desahogar todas las diligencias y a un juez penal, pues, resolver el asunto en específico, ¿no? Bueno, ¿cuáles son algunas de estas conductas ilícitas que ameritarían de 200 a 400 días de multa y prisión de 2 a 9 años? Bueno, pues tenemos aquellas conductas que se refieren a coaccionar o amenazar a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña. Es decir, que pues evidentemente ningún funcionario público puede obligar a sus subalternos a participar en actividades de corte proselitista o políticas en contra de su voluntad, ¿no? De tal suerte que, bueno, pues yo como jefe de un área específica del municipio X, no puedo pedirle al personal a mi cargo que me acompañe a un meeting para mostrar apoyo a un candidato o a un partido en específico. Esa conducta, pues evidentemente es reprochable, puede ser sancionada, reitero, por la vía administrativa, pero también puede constituir una actividad que se persiga por la vía penal. Bueno, otra conducta se refiere a condicionar la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, ¿no? Bueno, igual, cualquier funcionario público que condicione alguna concesión, algún permiso, alguna licencia a un particular o a alguna ciudadano en específico, a cambio de que emita el voto en determinado sentido, bueno, pues esta es una conducta sancionable y que igualmente puede perseguir o puede ser sancionada por un juez penal, ¿no? Bueno, otras conductas se refieren a destinar, utilizar o permitir la utilización de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición. Esto, bueno, pues como lo estamos viendo, todo este catálogo de conductas ilícitas se refieren a supuestos en donde se trastocaría la Constitución, tanto lo contenido en el artículo 41 como lo señalado en el artículo 134 constitucional, en donde ya quedamos que podemos advertir de manera literal el principio de imparcialidad, ¿no? Entonces, si algún funcionario público ejerce de manera irresponsable o favoritista los recursos que tiene a su cargo,
bueno, pues esta puede ser una conducta sancionable, ¿no? Bueno, igual se señala que como otra conducta, el proporcionar apoyo o prestar algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato. Bueno, pues evidentemente si se beneficia de manera directa a un actor político que está inserto en un contexto de competencia electoral, es decir, durante la etapa de campañas electorales o previa a esto, bueno, pues evidentemente eso también constituye una actividad ilícita, ¿no? Dos últimos supuestos: solicitar a sus subordinados por cualquier medio aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición, etcétera. Y por último, pues no se tiene, bueno, la conducta consiste en abstenerse de entregar o negar sin causa justificada información que le sea solicitada por la autoridad electoral competente relacionada con funciones de fiscalización. Es decir, que si las entidades o las oficinas especializadas en fiscalización de parte del Instituto Nacional Electoral, o en su caso, si el INE delega estas funciones en los soples, bueno, estas autoridades están facultadas para solicitar a distintas entidades públicas, gubernamentales o autónomas, información si es que acaso hubiese indicios de alguna conducta irregular, ¿no? Y bueno, pues estas entidades autónomas o gubernamentales están en obligación de atender esas peticiones, esos requisitos por parte de la autoridad fiscalizadora. Entonces, pues quien no cumpla con esta disposición, pues igualmente podría estar cometiendo no una falta solamente administrativa, sino una falta que se puede sancionar por la vía penal. Bueno, llevamos un poquito más de una hora. Hasta aquí, pues quisiera detenerme un momento para preguntarle si alguien desea hacer alguna intervención, plantear algún comentario, alguna inquietud, alguna duda, algún contraargumento en función de lo que he comentado, pues es absolutamente bienvenido. Bueno, igual si no hubiese intervenciones, pues podemos continuar con la segunda parte. Pero bueno, pues si alguien desea hacer alguna participación, pues con todo gusto. Bueno, pues si no hubiese intervenciones, entonces vamos a continuar con la siguiente parte. Les decía que en esta segunda parte vamos a revisar algunos casos en específico y tesis relevantes que nos dan cuenta de cómo, pues en la práctica podemos advertir algunas conductas infractoras que vulneran el principio de imparcialidad, el principio de neutralidad y, por ende, el principio de equidad en la contienda, ¿no? Entonces, bueno, son 3 o 4 casos. Les digo que, bueno, pues mañana tendrán ustedes oportunidad de revisar algunos adicionales con la maestra Tello y además algunos relacionados en específico con la elección consecutiva o reelección, ¿no? Bueno, antes de revisar estos casos en específico, quisiera compartirles algunas consideraciones que se relacionan con el tema que estamos desahogando y en particular con las limitaciones a los derechos de los funcionarios públicos, porque este es un tema que está muy en la agenda del debate público, ¿no? Y en los circuitos académicos incluso. O sea, si los funcionarios públicos, o si es razonable, si es dable, si es aceptable, que los funcionarios públicos encuentren limitaciones al ejercicio de sus derechos en comparación con los derechos que asisten a las ciudadanas y los ciudadanos de a pie, como se dice coloquialmente, ¿no? Bueno, pues pareciera que hay cierto consenso en reconocer que en efecto es aceptable, es razonable que los funcionarios públicos tengan un margen de delimitación en el ejercicio de sus derechos políticos. Ello no quiere decir que estas limitantes se traduzcan en la vulneración de sus derechos, ¿no? Pero quiere decir que en atención a la naturaleza de actores políticos, bueno, pues tienen ciertas limitaciones en el ejercicio de sus derechos en comparación con los derechos que asisten al grueso de la ciudadanía, ¿no? Y esto, ¿por qué es así? Bueno, pues nuevamente, porque si
ejercieran sus derechos políticos exactamente en las mismas condiciones, con las mismas características que asisten al grueso de la ciudadanía, pues a lo mejor, o sea, no es que en automático se dé, pero a lo mejor, muy posiblemente, ese ejercicio de los derechos se convertiría en una vulneración a los principios que rigen la función electoral, ¿no? A estos principios que estamos revisando, que bueno, saben que hay muchos otros principios que rigen la función electoral. De hecho, estos principios que estamos comentando, quizás incluso más relacionados con la función electoral, estén relacionados con los principios propiamente democráticos, ¿no? Porque bueno, ya quedamos que la piedra angular de nuestro sistema electoral es justamente el principio de equidad en la contienda, porque en aquellos casos en donde no hay equidad en la contienda, pues quizás no estemos frente a un sistema propiamente democrático. Bueno, volviendo al tema de los límites al ejercicio de los derechos que asisten a los funcionarios públicos. Bueno, en principio hay que reconocer que todos los derechos que nos asisten a las y los ciudadanos, pues igualmente asisten a las y los funcionarios públicos. El asunto es que estos tienen ciertos límites, sobre todo en el contexto de los procesos electorales, es decir, en los contextos en donde podemos advertir la competencia electoral, la competencia política, en los momentos en donde se dan estos procesos de lucha por el poder. Bueno, pues en esos contextos, en esos momentos, es donde cobra mayor relevancia el límite que se establece al ejercicio de los derechos de los funcionarios públicos, reitero, en aras de salvaguardar el principio de equidad en la contienda, ¿no? Que es un principio toral de los sistemas democráticos. Bueno, ¿y cuáles son los derechos que asisten a los funcionarios públicos? Pues los mismos que nos asisten a todas y a todos: la libertad de expresión, el derecho a la información, la libertad de prensa, el derecho a votar y ser votado, el derecho de asociación. De hecho, bueno, pues esto se hace muy patente en el caso de los funcionarios públicos. Muchos casos, los funcionarios públicos pues tienen una militancia partidista, ¿no? Aun cuando no hayan llegado al cargo por la vía del voto popular, bueno, pues si un candidato extraído de las filas de un determinado partido gana la elección, pues es probable que gente afiliada a su mismo partido se incorpore a la administración pública, que es responsabilidad de ese funcionario en cuestión, ¿no? Esto lo vemos pues prácticamente cada 3 o cada 6 años en que hay elecciones, ¿no? Si hay una renovación en el ayuntamiento donde vivimos, en la delegación donde vivimos, bueno, pues quien haya ganado la elección es muy probable que incorpore a su equipo y que desplace de las áreas estratégicas a quienes muy probablemente formaban parte del equipo que encabezaba la administración pública de ese espacio hasta antes de que él ganara la elección, ¿no? Entonces esto es algo muy común. A veces no resulta tan positivo, ¿no? En términos de eficiencia burocrática, en términos de visión de Estado, porque pues a lo que nos enfrentamos es a una renovación periódica y a soslayar esta posibilidad de sistematizar la experiencia, ¿no? ¿Cuántas veces nos enfrentamos a estas situaciones en donde, bueno, llegan nuevos funcionarios que no tienen mucha idea de cómo funciona la dependencia y, bueno, pues en lo que desahogan la curva de aprendizaje y ya empiezan a agarrar el paso, pues ya hasta es momento de convocar a nuevas elecciones, ¿no? Esto se podría resolver si tuviéramos un sistema profesional de carrera en toda la administración pública y en donde solamente fuera dable mover algunas piezas estratégicas, ¿no? Como los grandes directivos, las personas que ocupan los cargos más importantes, que incluso podríamos considerar no tanto de corte administrativo, sino político, ¿no? Pero, bueno, pues esta es una condición deseable que desafortunadamente todavía no tenemos, o por lo menos no tenemos tan generalizada. Bueno, el caso es que bueno, todos los funcionarios públicos ejercen sus mismos derechos, pero en particular encuentran limitaciones, reitero, en el contexto de las campañas electorales. Bueno, a continuación vamos a revisar estos casos que les comentaba. Les digo, son 4 casos, si no me equivoco, y algunos son recientes,
y por eso justamente los comparto con ustedes, porque pues están frescos en el imaginario colectivo, y hay un caso en particular que no es tan reciente, data del 2015, pero que me parece muy significativo, muy importante, pues por las características, ¿no? que asisten, que tiene ese caso. Es la nulidad de la elección la nulidad de la elección a diputados federales en el Distrito 1 en Aguascalientes en el año 2015. Pero bueno, ese es el último caso que vamos a revisar. Vamos a comenzar por este asunto, el SUBREP 111-2021, que se refiere a las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, para nadie es ningún secreto que el presidente ha adoptado esta política de comunicación con la ciudadanía, que consiste en desahogar justamente una suerte de rueda de prensa diariamente desde Palacio Nacional. Bueno, perdonen, en lo que refrescaba un poco la garganta, estaba dando oportunidad de que pasara el ferrocarril. Bueno, les decía que todos sabemos que esta estrategia del presidente, bueno, pues es una práctica que él retoma incluso de cuando ejerció como jefe de gobierno de la Ciudad de México, y que era exactamente lo mismo, ¿no? Todos los días convocar a los reporteros de la fuente para pues, informar sobre distintos temas, ¿no? Es un esquema que ha sido muy cuestionado, no solamente en los circuitos políticos, no solamente ha sido cuestionado por fuerzas opositoras, sino también por especialistas en la comunicación, por especialistas en la materia electoral, por especialistas en la ciencia política y demás. Y bueno, pues hay muchos aspectos que podríamos mencionar respecto a justamente porque ha generado polémica este esquema planteado por el presidente, ¿no? Uno de ellos quizás tenga que ver con esta ausencia de una agenda. Si algo distingue al presidente es que él fija la propia agenda, ¿no? No es que se ajuste a un script. Me parece que una de las grandes capacidades del presidente, para bien o para mal, es justamente el manejo de la agenda pública, ¿no? Bueno, pues el presidente se planta todos los días ante la audiencia, de los reporteros, y habla pues casi de cualquier cosa, ¿no? De obras públicas, de políticas económicas, de política exterior, de cuestiones cotidianas que cobran alguna relevancia en las redes sociales, o qué sé yo, prácticamente de cualquier tema puede hablar el presidente. Pero bueno, como el objetivo no es analizar el modelo de las mañaneras del presidente, sino este caso en específico, vamos a comentar que, bueno, en el Partido de la Revolución Democrática en algún momento promovió una denuncia en contra de una de las mañaneras llevadas a cabo por el presidente de la República, en específico por el contexto donde se dio esta mañanera y por el contenido de la misma, ¿no? Bueno, pues en la parte izquierda de la lámina, en la primera columna, tenemos una declaración que hizo el presidente en el contexto de esa mañanera que fue denunciada, y que pues da cuenta de un posicionamiento, por decirlo de alguna manera, del presidente respecto a lo que él recurrentemente, a quienes él recurrentemente define como sus opositores o adversarios, ¿no? Bueno, lo que dice el presidente, bueno, las palabras esgrimidas por el presidente son muy elocuentes, como ustedes pueden advertir. Lo que él decía es que eso es lo que ellos añoran y es lo que ahora están defendiendo y van a buscar en las elecciones el regreso de ese régimen antipopular, corrupto, de privilegios, pero es legítimo. Esto pasa en todo el mundo. Esto naturalmente haciendo alusión a, reitero, sus opositores políticos, ¿no? Bueno, sabemos que los opositores del presidente en muchas ocasiones suelen meterlos en la misma bolsa, a los opositores políticos, a los opositores sociales, a la crítica que proviene de la prensa,
etcétera. Pero bueno, el caso es que esta alusión en particular que hizo a sus opositores, así en abstracto, pasaba por el contexto temporal que se vivía en ese momento, es decir, el de las campañas electorales. Justamente el presidente hace alusión a el proceso electoral en marcha, ese proceso 2020-2021, ¿no? Y pues hace referencia a este deseo que tienen algunas fuerzas políticas y algunos otros actores quizás ajenos a la competencia electoral, que especulan con un eventual desplazamiento de la fuerza política gobernante que él encabeza, ¿no? Que es el Partido Moreno. Bueno, el caso es que este asunto fue denunciado por la vía del procedimiento especial sancionador. Asumo que ustedes ya saben cómo funciona el procedimiento especial sancionador, no solo por las clases de este diplomado, sino por la experiencia y el conocimiento que ustedes mismas ya deben de tener, ¿no? Sabemos que, bueno, pues el procedimiento especial sancionador es un esquema que también deriva de la reforma del año 2007. Originalmente el PES encuentra su origen en la Sala Superior del Tribunal Electoral, en el contexto de esas campañas negativas que comentábamos hace rato, que se cernían sobre Andrés Manuel López Obrador, que era postulado por una coalición encabezada por el PRD, ¿no? Fíjense lo que son las cosas. El PRD lo postuló en 2006, aquí pues ya entra como parte del grupo opositor. Bueno, el caso es que el PES surge en ese contexto. Originalmente el PRD denunció a otros actores políticos por esta campaña negativa que se cernía sobre su candidato, y la Sala Superior ordenó al Instituto Nacional Electoral que diseñara un mecanismo que guardara relación con el procedimiento ordinario sancionador, pero que se distinguiera de este por su expeditez, a efecto de que se pudiesen adoptar algunas medidas, como las de índole cautelar, y que se resolviera de manera expedita, para que en dado caso de que se corroborara una posible conducta infractora, pues se cancelaran sus efectos perniciosos lo más pronto posible, ¿no? Dicho de manera muy mundana, pues así es como funciona el procedimiento especial sancionador. Este esquema después fue retomado por el legislador y se incorporó ya a la legislación con esa reforma 2007-2008, que configuró el modelo de comunicación política. Bueno, en el antiguo esquema, recordemos que las denuncias se presentaban ante el Instituto Nacional Electoral, esta misma institución, mediante la instancia especializada correspondiente, integraba el expediente, desahogaba las diligencias igualmente correspondientes, llevaba a cabo todas las diligencias, la investigación, etcétera, y una vez que quedaba sustentado el asunto, se ponía a disposición del Consejo General para que emitiese para que resolviera el asunto, ¿no? Y bueno, esta decisión adoptada por el Instituto Nacional Electoral eventualmente podía ser controvertida en una segunda instancia ante la Sala Superior, por la vía del recurso de apelación, ¿no? Porque se trataba de una resolución que había sido adoptada por el INE. De acuerdo a la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, las resoluciones adoptadas por el INE se impugnan por la vía del recurso de apelación. Bueno, entonces, todo lo que tenía que ver con procedimiento especial sancionador se apelaba ante la Sala Superior como una segunda instancia por la vía del RAP. A partir de la reforma del año 2014, este esquema se modificó, reitero, esto seguramente es algo que ustedes ya saben, a efecto de hacer una redistribución de competencias en el desarrollo de las distintas etapas que integran un asunto que se desahoga por la vía del procedimiento especial sancionador. De tal suerte que el INE sigue siendo la instancia que recibe la denuncia, lleva a cabo llama a comparecer a las partes involucradas, integra el expediente, lo sustancia, desahoga las diligencias correspondientes, pero ya no es el propio INE quien se encarga de resolver, sino es una instancia jurisdiccional. Esta instancia jurisdiccional, pues, es la Sala Regional Especializada que se creó justamente con la reforma del año 2014. Pero para salvaguardar esta posibilidad de controvertir una decisión ante una segunda instancia,
Bueno, pues ahora se puede controvertir, se puede impugnar la decisión adoptada por la Sala Regional Especializada ante la Sala Superior, ya no por la vía del del RAP, perdón, porque ya no se trata de una decisión adoptada por el INE, sino que con este nuevo esquema de redistribución de competencias se incorporó un nuevo medio de impugnación a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y que se refiere justamente a el recurso de revisión del PES, ¿no? Tiene un título kilométrico, el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, ¿no? Bueno, el caso es que la Sala Superior puede atender impugnaciones sobre decisiones previamente adoptadas por la Sala Regional Especializada. Bueno, todo esto para continuar con la exposición del caso en concreto. Bueno, pues tenemos que originalmente la Sala Regional Especializada consideró la inexistencia de las infracciones denunciadas por el PRD y determinó que las expresiones denunciadas se realizaron en contestación a un cuestionamiento periodístico, es decir, una reportera planteó una pregunta y el presidente respondió y expresó estas palabras que tenemos en la primera columna, ¿no? Sin embargo, la Sala Regional Especializada consideró que algunas de las expresiones, quizás no precisamente esta que tenemos en pantalla, constituyeron propaganda gubernamental, porque se trató de un mensaje emitido por un servidor público y se hizo referencia a información relativa a logros, programas y avances de su administración, ¿no? Entonces, bueno, pues la Sala Regional Especializada consideró entonces que el presidente de la República había trastocado el principio de imparcialidad, el principio de neutralidad, porque estando insertos en el contexto de las campañas electorales de aquellos comicios 2020-2021, pues había hecho alusión a obras y logros de la gestión que él encabezaba. Por lo tanto, pues esto se consideraba una expresión de propaganda gubernamental que, como ya quedamos, pues por mandato constitucional está prohibida durante los periodos o durante el periodo de campaña electoral, ¿no? Esta determinación de la Sala Superior fue controvertida, perdón, de la Sala Especializada fue controvertida ante la Sala Superior y como parte de los argumentos que esgrimía la parte actora, señalaba que la Sala Especializada había analizado incorrectamente los hechos en función de que el mensaje denunciado perdón, aquí creo que tuve un lapsus porque, bueno, pues este apunte en realidad no corresponde, más bien es parte del mismo razonamiento de la de la sala especializada. Bueno, les ofrezco una disculpa por ello. De cualquier forma, lo que vale la pena tener presente para ilustrar el asunto es que, bueno, pues esta determinación de la sala especializada fue controvertida ante la sala superior y la sala superior revocó el mensaje de la determinación previamente adoptada en atención a que consideró que el titular del Ejecutivo había trastocado los límites constitucionales de neutralidad, así como de la finalidad informativa de la comunicación gubernamental. Decía la Sala Superior que las manifestaciones realizadas, el contexto de la línea discursiva y la forma en que sucedieron los hechos, en una clara significación y connotación de apoyo hacia Morena, y en contra de partidos políticos que, apreciados en su contexto integral, afectan los principios constitucionales de seguridad, imparcialidad y neutralidad. Es decir, que la Sala Superior consideró que a lo mejor la sala especial, bueno, no a lo mejor, sino que la sala especializada se había equivocado al considerar propaganda gubernamental el mensaje del presidente de la República, pero la Sala Superior estimó que el posicionamiento del presidente de la República en realidad estaba trastocando estos principios de equidad y de neutralidad, considerando el contexto en donde se había llevado a cabo justamente estas expresiones, donde el presidente había llevado a cabo estas expresiones y que respondían pues al periodo de campañas electorales, ¿no? Entonces, el posicionamiento del presidente respecto a las fuerzas opositoras y respecto a la expectativa de sus opositores y respecto a los logros de su administración y, bueno, pues haciendo alusiones
a esto que todos conocemos, que el presidente refiere como la cuarta transformación, que es encabezada por él y naturalmente por la fuerza política a la cual pertenece, que es Morena. Pues bueno, constituían en su conjunto todos estos elementos conductas que trastocaban el principio de imparcialidad y neutralidad, ¿no? En atención a que pues, bueno, el presidente es una figura altamente mediática, que tiene presencia permanente a través de estos ejercicios de comunicación, y bueno, pues había que atender justamente esas circunstancias, por lo que la Sala Superior consideró que entonces el presidente había vulnerado el principio de, o los principios de imparcialidad y de neutralidad, con lo cual, ya quedamos desde hace rato, se puede advertir también una vulneración al principio de equidad en la contienda, porque pues, una figura tan mediática, tan popular, que tiene tanta proyección, el hecho de que fije una postura, aunque sea de forma velada, en favor de una fuerza política y en contra de otra, pues puede tener repercusiones importantes en términos de modificar las preferencias electorales, ¿no? Claro que no hay una ecuación, nunca la hay de hecho, entre posibles conductas infractoras que pueden tener un impacto en la percepción de la ciudadanía para modificar sus preferencias electorales y los resultados electorales. Es decir, que un posicionamiento, una declaración, una campaña electoral, difícilmente vamos a advertir con toda claridad y con toda correspondencia en qué medida se refleja en la obtención de votos, ¿no? Eso es prácticamente imposible de medir. Digo, hay muchas metodologías que pueden hacer proyecciones y demás, pero es prácticamente imposible que identifiquemos una relación causal entre los resultados electorales y algunas actividades previas de tipo proselitista, como las campañas, incluso algunas que pueden ser ilícitas, como esta que estamos analizando ¿no? El posicionamiento de una figura muy popular y plenamente identificable por muchos sectores de la ciudadanía. Bueno, el siguiente asunto se refiere a una denuncia que se interpuso en contra de la todavía gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, una figura también sumamente mediática, no solo por ser el titular del ejecutivo de aquella entidad, sino por su pasado como deportista, ¿no? Como figura de uno de los equipos más populares del país. Entonces, bueno, pues estamos hablando igual, no de un ciudadano, de una ciudadana, como se dice coloquialmente, de a pie, sino de alguien que tiene mucha presencia, que es muy reconocido y que tiene fuerte arraigo popular, ¿no? Bueno, el gobernador fue denunciado por su asistencia a un evento proselitista de un candidato o del candidato a presidente municipal de Huejutla de Reyes, Hidalgo. Esto porque esta acción, el apoyo demostrado por el gobernador a este candidato, podría significar una posible presión o influencia en los electores y bueno, pues también podría significar un beneficio obtenido por el candidato en cuestión por la presencia del candidato, ¿no? Es decir, que pues el hecho de que te acompañe alguien tan mediático, alguien tan reconocido y te dé un espaldarazo en el evento de cierre de campaña, pues era advertido por quien promovió el asunto, el actor en este caso, como pues una actitud que trastocaba justamente los principios de imparcialidad, de neutralidad y a la sazón el principio de equidad en la contienda, ¿no? Bueno, originalmente se declaró la existencia de la infracción consistente en la vulneración a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda, atribuida esta conducta infractora a el gobernador Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Y también se declaró la existencia de la infracción por el beneficio que obtuvo el candidato en cuestión por la presencia del gobernador en el evento de cierre de campaña, ¿no? Bueno, pues esta determinación de la sala especializada no naturalmente dejó con buen sabor de boca a las personas involucradas, a los imputados, y promovieron un recurso ante la sala superior. Bueno, entre los argumentos que esgrimían en esta impugnación, tenemos que consideraban que la sala especializada había valorado indebidamente las pruebas porque no se aportaron elementos para acreditar la existencia de la infracción. También estimaba que debió establecer a partir de qué elementos objetivos influyó su imagen en el ánimo de los votantes. Es decir, debió haber dejado en claro
la sala especializada, cuál era el porcentaje de la intención del voto previo a la asistencia y cuál fue el que se registró con posterioridad. Bueno, les decía que esto es prácticamente imposible, ¿no? O sea, saber en qué medida una posible conducta infractora puede modificar las preferencias electorales y tener influencia en los resultados electorales, pues es una ecuación que no se da de manera automática, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que pedí el partido me parece que es una quimera, es algo prácticamente imposible. El tercer elemento, o uno de los elementos, el tercero que tenemos en esta lámina, se refiere a que la sala especializada había considerado que el asunto exigía una comprobación objetiva de la aplicación de recursos públicos, pero no existía elemento alguno, siquiera indiciario, que acrediten el uso de recursos. Bueno, los argumentos de la sala superior los encontramos en la última lámina. La sala superior consideró que el recurrente partía de una premisa equivocada, de que la infracción que se le atribuía solo se puede actualizar cuando el servidor público acude en días hábiles a los actos de proselitismo. Bueno, estos criterios en particular ustedes los van a revisar con mayor detalle el día de mañana con la maestra Tello, ¿no? Porque se van a dar cuenta que cómo el Tribunal Electoral ha venido construyendo una línea jurisprudencial muy consistente, muy sólida respecto a la participación de funcionarios públicos en actividades proselitistas, ¿no? O sea, ¿cuándo puede participar un funcionario público en una actividad de tipo proselitista, en un evento de campaña, en apoyo a candidatos postulados por su mismo partido? O puede ser que incluso pues no sea ni siquiera compañero de partido, sino en función de la amistad que une al candidato y el funcionario público, pues se dé este apoyo, ¿no? Bueno, pues ustedes van a revisar mañana con la maestra Tello cuáles son los criterios que ha establecido el Tribunal Electoral, o sea, cuándo sí puede acudir un funcionario público, por ejemplo, pues algunos criterios tienen que ver con este que se menciona aquí, ¿no? Justamente, o sea, un funcionario público puede acudir a un evento de campaña siempre y cuando no descuide sus actividades como funcionario público, porque eso podríamos interpretarlo, así lo ha interpretado la Sala Superior, como un ejercicio indebido de los recursos públicos. De esto se explica, me parece que muy sencillo si lo comparamos con la iniciativa privada, ¿no? O sea, si usted es obrero de una fábrica y de repente se sale de su trabajo y se va a un mitin de campaña para apoyar al candidato de su elección, bueno, pues deja de producir, deja de hacer ganar a la empresa, aun cuando la empresa le sigue ganando. Bueno, pues eso es evidentemente reprochable. ¿Qué es lo que produce el Estado? Pues produce servicios, ¿no? Y además los funcionarios públicos del Estado reciben una remuneración por esos servicios que produce. Evidentemente, si usted se ausenta durante horas hábiles en donde tendría que cumplir con las obligaciones que son inherentes a su cargo y que están relacionadas con la generación de distintos servicios, pues deja de producirlos y por lo tanto se podría considerar que está usted haciendo un uso ilícito de los recursos públicos porque sigue percibiendo el salario por esas horas que no está trabajando. Entonces, bueno, les digo, este es uno de los criterios que ha adoptado la Sala Superior, quien ha dejado en claro que bueno, un funcionario público puede acudir en apoyo de los candidatos postulados por el partido político en el cual milita, siempre y cuando sea en horas inhábiles, ¿no? En horas y días inhábiles. Pero hay algunos otros criterios que, reitero, ustedes ya van a revisar con mayor puntualidad con la maestra Tello el día de mañana. Bueno, volviendo al asunto en específico, tenemos que la Sala Superior también decía que, de acuerdo con los criterios, la norma constitucional tiene la finalidad de evitar y disuadir conductas indebidas de los servidores públicos que pudieran generar una presión o influencia indebida en el electorado, la cual se presume cuando existe una participación activa de dichos funcionarios. El recurrente, el actor en este asunto, no toma en consideración que para considerar acreditada la infracción, es que su participación en el acto proselitista fue activa, ¿no? Es decir, que, bueno, pues se tuvo una participación activa del gobernador en funciones. Y ya que consideró que su presencia fue central, principal y destacada, pues los participantes lo reconocieron en su carácter de gobernador de Morelos y le agradecieron su presencia y apoyo al entonces candidato a la presidencia municipal. Es decir, que en el evento de campaña, pues se hizo mención de Cuauhtémoc Blanco en su investidura de gobernador de la entidad morelense, ¿no? Quizás diferente hubiera sido que se hubiese presentado como el ciudadano Cuauhtémoc Blanco, quien es una figura destacada de la política nacional, militante del partido tal, qué sé yo. Aún así, bueno, pues habría que ver
cómo hubiera sido valorada esta circunstancia por la Sala Superior, ¿no? Pero en este caso en específico, dado que se hizo alusión directa a Cuauhtémoc Blanco como gobernador de la entidad, bueno, pues esto adquiere un matiz interesante porque, reiteramos, no es un ciudadano de a pie, sino el titular del Poder Ejecutivo de una de las entidades que integran la Unión Federal de nuestro país, ni más ni menos, ¿no? Y bueno, este caso me sirve para comentar este otro que data del año 2015, como les decía. Esta elección o este caso, este asunto resultó muy interesante en su momento, y bueno, lo sigue siendo, por distintas cuestiones. En primer lugar, porque hasta donde yo he podido advertir, es el único caso en donde se ha decretado la nulidad de una elección para legisladores, diputados federales, para ser precisos, hasta la fecha, ¿no? Por el principio de mayoría relativa. Si bien ha habido algunos otros asuntos en donde eventualmente este tema se ha discutido, la posible nulidad de una, o se han impugnado las elecciones con la pretensión de que se decrete la nulidad para el cargo de diputado o diputada de algún distrito en X entidad federativa, hasta donde yo he podido advertir, reitero, este es el único caso en donde se ha concretado, en donde definitivamente se decretó la nulidad y se tuvo que convocar a elecciones extraordinarias. Bueno, esa es una primera arista. Bueno, solo como comentario al margen, habrá que recordar que en la elección del año pasado, la Sala Regional Toluca decretó la nulidad de una diputación, no recuerdo ahorita en qué distrito fue, en el Estado de México, si no me equivoco, por el asunto de los influencers del Partido Verde Ecologista de México. Sin embargo, esta decisión de la Sala Toluca fue revocada por la Sala Superior, en función de que, en opinión de la Sala, no había forma de advertir en qué medida la participación de los influencers que hicieron campaña en favor del Verde Ecologista de México había tenido una repercusión directa en esa elección en específico que había sido anulada por la Sala Toluca, ¿no? Y esto, por lo que les comentaba, es sumamente difícil identificar en términos causales, por lo menos de forma directa, alguna conducta ilícita con las preferencias electorales y con los resultados que se dan al final. Bueno, volviendo al asunto en cuestión. Otra arista que lo reviste de interés se refiere a el hecho de que con esta elección federal del año 2015, el Partido del Trabajo había perdido su registro porque no había alcanzado el 3% que establece la Constitución y la ley. Por lo tanto, pues el Partido del Trabajo no alcanzaba ese umbral electoral y había perdido el registro. Pero como se decretó la nulidad de esta elección, se convocó a elecciones extraordinarias, el Partido del Trabajo participó en esas elecciones extraordinarias y con la votación que obtuvo ya alcanzó el 3% que se establece en la Constitución y en la ley. Por lo tanto, podríamos considerar esta elección extraordinaria, derivado evidentemente de una nulidad previa, como un salvavidas para el Partido del Trabajo en aquel año 2015, ¿no? Bueno, otra arista que también vale la pena destacar de este asunto en particular se refiere a las redes sociales, porque, y esto me da la pauta ya para comenzar a describir el caso, lo que ocurrió aquí fue que el gobernador de la entidad en aquel momento, un gobernador extraído de las filas del PRI, el día de la jornada electoral hizo un recorrido por distintos lugares de la localidad, sobre todo en la capital del país, al menos en 2 distritos electorales, para apoyar las candidaturas de su partido en esos distritos, ¿no? Pero lo que ocurrió fue que el gobernador se acompañó de otros funcionarios, no solo del estado, sino también federales, iban senador, si no me equivoco, y además esta comitiva se desplazó en un vehículo oficial que se refiere a un autobús que era el ocupado por el gobernador para realizar sus giras de trabajo. Entonces, bueno, esta circunstancia fue denunciada por el Partido Acción Nacional, quien controvirtió los resultados, solicitó la nulidad de distintas casillas y en particular solicitaba la nulidad de toda la elección del distrito por la intervención del gobernador que el Partido Acción Nacional interpretaba como una vulneración a los principios de imparcialidad y de neutralidad, ¿no? Entonces, bueno,
pues gente del propio Partido Acción Nacional documentó a través de sus teléfonos celulares, estas herramientas de video y cámara, documentó justamente los recorridos que hizo el gobernador con toda esta comitiva, la subió a redes sociales y además incorporó todo este material como parte de la denuncia, ¿no? Ustedes saben, a estas alturas deben saber que este tipo de materiales, las fotos y videos, tienen solamente un carácter induciario en razón de que se tienen que cotejar con otros elementos que los doten de plena convicción, ¿no? Bueno, estos otros elementos pueden ser de distinta naturaleza. Para el caso en específico, habrá que mencionar que la Sala Regional Monterrey, que fue a quien le correspondió resolver este asunto bueno, pues por mandato constitucional, por la distribución de competencias que se establece en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, bueno, correspondió a la Sala Regional Monterrey resolver este asunto en primera instancia, ¿no? Y bueno, la Sala Monterrey advirtió que estos elementos que habían sido proporcionados por el Partido Acción Nacional se complementaron con otros materiales que se recogieron, por ejemplo, de la cobertura de prensa que se hizo de ese itinerario del gobernador. Es decir, que distintos medios de la entidad también dieron cuenta, confirmaron que en efecto el gobernador había hecho estos recorridos con esta comitiva, ¿no? Y además, la Sala Monterrey también advirtió que el propio gobernador había de alguna forma informado el itinerario que estaba desahogando, ¿no? Este recorrido que estaba realizando. Y por eso les decía que guarda relación con las redes sociales y que nos llama la atención respecto a cómo, aún sin proponernos, podríamos eh, obtener un efecto no deseado del uso de las redes sociales. Porque lo que pasó acá es que el gobernador pues posteaba en sus cuentas de Twitter y en sus cuentas de Facebook pues justamente los recorridos o fotos y comentarios del recorrido que iba haciendo, ¿no? El asunto es que, bueno, en un principio el gobernador pudo haber argumentado que pues, era una cuenta personal, lo cual creo que no hubiera sido de todas formas aceptable porque ya la Suprema Corte ha señalado que cualquier funcionario público que tenga una cuenta personal que utilice para reportar, para informar, para dar a conocer actividades, funciones, información relacionada con el ejercicio del cargo que ostenta, pues no puede tener este carácter de individual o de personal, ¿no? Adquiere por ese hecho, pues un matiz público, ¿no? Bueno, en tal sentido, aun cuando el gobernador hubiera hecho esta argumentación, pues lo más probable es que no hubiera progresado, no hubiera sido aceptada. Pero además, había una cuestión adicional que consistía en que las cuentas del gobernador de Twitter y Facebook tenían como una suerte de espejo en el portal institucional del gobierno del estado, de tal suerte que la tenderline de las cuentas de Twitter y del gobernador en Facebook, en Twitter, pues se reflejaban también en el portal institucional del gobierno del estado. Entonces, para la sala regional Monterrey, quedó plenamente acreditado que el gobernador había hecho este recorrido acompañado de otros funcionarios del Estado, algunos funcionarios federales, acompañado por algunos de los funcionarios del Estado, eran funcionarios del canal oficial del Estado, del canal gubernamental, y además pues había quedado acreditado que hizo uso del vehículo oficial para sus giras, del camión, ¿no? Entonces, bueno, todo esto se interpretó como uso indebido de recursos públicos y como una intervención indebida en el proceso electoral que se entendió como una vulneración al principio de imparcialidad y de neutralidad. Bueno, evidentemente el Partido Revolucionario Institucional no quedó de acuerdo, no quedó conforme con la decisión de la Sala Regional Monterrey respecto a anular la elección de ese Distrito 1 en Aguascalientes e impugnó ante la Sala Superior. Pero la Sala Superior terminó por confirmar la decisión previamente adoptada por la Sala Especializada, la Sala Monterrey, perdón. En opinión de la Sala Superior, bueno, como ustedes lo pueden advertir,
Tratándose de servidores públicos, se debe atender en específico a la calidad del infractor, que es un criterio similar al que advertíamos en el caso previo de Cuauhtémoc Blanco, en virtud de que tiene un impacto especial por la relevancia pública del cargo que ejerce. El hecho de que el titular del Ejecutivo Estatal manifestara su apoyo público a los candidatos de una fuerza política el día de la jornada electoral, empleando para ello recursos públicos, implicó una violación sustantiva a los principios constitucionales de legalidad, imparcialidad y equidad en la contienda electoral, considerando que por su función y envergadura, el gobernador de una entidad federativa tiene un especial deber de cuidado para salvaguardar tales principios en su propio actuar. De este modo, el análisis de la conducta de un gobernador debe ser más estricto, lo que hemos comentado hace rato, ¿no? No es lo mismo el posicionamiento, una declaración, la presencia en un lugar o en un acto en específico de un funcionario público en comparación con la presencia, la difusión de mensajes, la emisión de un posteo en redes sociales de un ciudadano o de una ciudadana de a pie. Bueno, pues no es equiparable, ¿no? Se parte de la premisa de que un funcionario público tiene mayor exposición y, por supuesto, un mayor margen de responsabilidad y debe estar sujeto a un más riguroso proceso de escrutinio respecto a su función. Bueno, tengo todavía un par de láminas adicionales, pero por atención al tiempo, dejaría hasta aquí la exposición, igual para pues no acaparar el uso de la voz y por lo menos en estos 7, 8 minutos que nos quedan, pues darles la oportunidad a que si alguien desea hacer algún comentario, plantear alguna inquietud, pues con todo gusto lo pueda hacer en estos minutos finales. Bueno, pues si no hubiera intervenciones ni comentarios, pues entonces hasta aquí dejaríamos la exposición. No me resta más que pues, agradecerles el favor de su atención, que me hayan dedicado 2 horas de su tiempo. Ojalá que pues, estos contenidos les contribuyan a llegar a buen puerto en este diplomado que están cursando. Y bueno, pues seguramente habrá oportunidad de que nos volvamos a encontrar en otra actividad de la Escuela Judicial Electoral. Entonces, bueno, pues por lo pronto me despido, les reitero mi agradecimiento y les deseo mucho éxito. Que tengan muy buen día. Muchas gracias, buena tarde. Gracias, buen día a todos y a todos. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Rafa. Gracias, Vince. Buen día. Hasta luego. Hasta luego a todos y a todas. Gracias.